Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en el cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permita ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola a todos, bienvenidos a este podcast Multiverso Ágil. Hoy estamos muy contentos porque estamos continuando con la temporada de inteligencia artificial y bueno, como saben, ya iniciamos con un podcast que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo se aplica. Pero esta vez nos toca hablar sobre inteligencia artificial orientada al discovery del producto. El día de hoy nos acompaña nuestros co-hosts Alex Canizales, Ramón González y por supuesto nuestro invitado estrella es Mario Lucero. Mario, bienvenido, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Mario Lucero y nosotros ya nos conocemos, hemos estado trabajando algunas veces en conjunto y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Y bueno, para arrancarnos, también cuéntanos un poco acerca de ti, quién eres, acerca de tu background. Nos interesa un poco conocerte y saber cómo llegaste a este mundo, hablando también de la parte de inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que tengo el placer de estar acá, ya nos conocemos. Llegué a la inteligencia artificial debido a que hace un par de años apareció el primer chat, digamos, que salió, y a partir de ahí me fui interiorizando, haciendo cursos en algunas instituciones y luego lo fui aplicando y me di cuenta de la importancia que es para mejorar la productividad, hasta que llegué un día trabajando para una startup, cómo podíamos hacer el discovery de un producto de una forma que era muy tradicional y llevaba por lo menos 20 horas, a hacerlo en 1 hora y luego inclusive hacer un modelo de negocio a partir de eso que obtuvimos en unos minutos. Y lo más loco fue que esta persona me dijo, bueno, habría que ver cómo monetizamos esta idea de negocio, y la inteligencia artificial me lo hizo en 2 minutos. O sea, todo un trabajo que antes hubiera llevado una semana fácil y involucrar a 10 personas, lo hicimos esta persona que tenía la idea de negocio y yo en 1 hora y media. Wow, qué interesante lo que nos cuentas. La verdad es que es muy interesante saber cómo la IA nos puede ayudar, cómo nos puede mejorar en la productividad. Siempre hay momentos en los que se detona este momento, ajá, de conocer cuándo podemos ocuparla o no. Entonces, si tuvieras que vender esta idea a un CEO escéptico en 60 segundos, ¿qué le dirías? ¿Cómo él puede mejorar la rentabilidad de su empresa usando la IA y haciendo a sus colaboradores mucho más eficientes sin que tengan que trabajar más horas? E inclusive tengo casos de que las personas trabajando menos rinden mucho más y la IA tomarla como un asistente inteligente, sin dejar el ser humano de lado. Ok, eso que dices sin dejar el ser humano de lado, pues es el famoso in the loop, ¿no? El humano en el medio. ¿Sí? En esta experiencia que has tenido, Mario, justamente a veces como que perdemos el norte del uso de las herramientas. Y justamente en este proceso de descubrimiento de productos, de soluciones, a veces pudiéramos pensar, bueno, se lo pregunto a la IA y ya está. ¿Cómo aseguramos, cómo garantizamos que no se pierda ese toque humano justamente en este proceso de descubrimiento de las necesidades? Porque a lo mejor pues la IA nos puede llevar, sí, muy rápidamente, pero nos puede llevar a caminos equivocados. ¿Cómo en tu experiencia se involucra, ¿no?, el ser humano en estas etapas continuamente para ir validando todo este proceso y que en realidad el involucramiento pues también de la IA genere valor más que un reproceso? Sí, ahí lo interesante es, hay un concepto que fue cambiando. Al principio de la IA uno le hacía preguntas y salió el rol prompt engineering. Ya no se habla más del prompt, no es solamente haciendo preguntas que la IA nos va a responder mejor, sino se llama context engineering. Ahora depende del contexto que le da la persona, y esto ha ocasionado que en algunos países no se contratan juniors. ¿Y cuál es la razón? Si el junior es más barato. Es más barato, pero tiene menos experiencia igual a contexto.
Entonces ahora una persona que tiene mucho contexto de discovery de productos va a tomar en cuenta el feedback del cliente. No solamente le va a decir a la inteligencia artificial, sea la que sea, tengo una idea de negocio, realizar todo el product discovery, sino que tiene que involucrar sí o sí al cliente y tiene que involucrar las otras áreas involucradas, sea desarrollo, sea una persona de finanzas, de ciberseguridad. No es todo dejárselo al azar y que la inteligencia artificial lo haga sola. Y ahí, por ejemplo, Mario, ¿cómo es que la inteligencia artificial la puedes conectar con el tema de la experiencia y necesidad de un cliente? Porque como bien lo dices, ¿no? Tienes a las personas dentro de la organización pidiéndole a la IA que encuentre el producto revolucionario, ¿no? Pero la IA te va a decir, oye, necesito más información para poder contextualizar la solución que te puedo dar. Entonces, ¿cómo haces esa integración de experiencia del cliente con la IA para que te ayude a complementar la solución de tu producto? Sí, es contra más experiencia tenga la persona que usa la IA, y el contexto es, hay ciertos frameworks que se utilizan, por ejemplo hay un framework que se llama Recta, que uno le da el rol, le da la exigencia, que sería la tarea, le da el contexto, y ahí contra más contexto le da uno, después también le da el tono y le da la audiencia, para qué cliente es. No es lo mismo un negocio que sea B2B a que sea B2C, es muy diferente. Ahí es donde el ser humano es el gran aporte, y sin dejar de lado al cliente y a otras áreas que conocen al cliente. La IA no conoce. Una de las formas que es muy buena que son los prototipos. Se llaman prototipos funcionales, y una forma de conseguir involucrar al cliente de forma muy rápida se llama usando bytecoding. Bytecoding es lenguaje natural aplicado a un prototipo. Si uno se recuerda, por ejemplo, uno hacía una lean inception, que es una metodología tradicional para usar para el product discovery, pero era muy raro que uno pudiera conseguir al cliente. Entonces al final se lograba hacer un MVP, y al final de los 3 meses el cliente final o algunos beta friendly clientes podían verlo. Ahora, con este uso de los prototipos que se hacen en una hora o en un par de horas, uno puede hacer un prototipo funcional e involucrar al cliente rápidamente, sin esperar tanto tiempo para involucrar al cliente final. Entonces se logra una mejor experiencia y se obtiene un feedback mucho más rápido que esperar 3 meses o más para el feedback del cliente final, que es el que decide si ese producto él lo quiere usar o no. ¿Y dónde tú dirías, Mario, que es en realidad donde suma la IA en este proceso de discovery? Nos has dicho, bueno, es que se está reduciendo tiempos justamente ahí en la creación de estos prototipos, pero si recordamos un poco la forma como se hacía esto antes de la inteligencia artificial, bueno, teníamos ahí varias metodologías, varias prácticas. Hablaste de la Lean Inception, pero en general podríamos decir del Design Thinking, ¿no? El doble diamante y esto. ¿Cómo encaja allí en ese, tal vez un poco entrando en detalle, en ese paso a paso allí de ese proceso? ¿Cómo encaja el uso de la IA? ¿A dónde suma? En la parte que suma la IA es que ahora uno puede hacer pruebas mucho más rápidas y a su vez mostrárselo al cliente en mucho menos tiempo. En Design Thinking uno tendría que al final, yo he hecho talleres y uno tenía que salir a la calle a preguntarle a clientes a ver si esa solución que uno pensaba le solucionaba un dolor. Eso ahora hay muchas herramientas que nos permiten hacer simulaciones de estas soluciones y aceleran el proceso. Esa es la parte que tiene de potente la IA. La IA reduce los tiempos grandemente, pero obviamente que siempre tiene que estar el ser humano, el que le da el contexto, y siempre uno tiene que estar buscando el feedback del cliente final. No sirve que todo esté perfecto en la IA. De la IA, contra más contexto uno le da y contra mayor participación de gente con experiencia hay, mejores resultados se obtienen. Mario, por lo que te escucho, a ver, hablas sobre ir más rápido. Y sí, en efecto, la IA pues nos da como esta velocidad de síntesis, ¿no? Y nos ayuda como si antes alguien era dueño de los datos, ahora todos podemos ser dueños de los datos para poder analizar, revisar, tomar decisiones. Incluso nos ayuda como a diverger mejor, ¿no? Las ideas. Pero ¿qué tan riesgoso es solo usarla para ir más rápido? Puede ser un acelerador de certezas falsas, por ejemplo, o nos puede hacer más lentos en lo que creemos que es lo correcto porque estamos validando otras ideas, pensando que vamos rápido con la inteligencia artificial. O sea, ¿hasta qué punto es útil realmente la inteligencia artificial para descubrir el producto? ¿Si nos ayuda a descubrir el producto o estamos nada más validando hipótesis que tenemos en mente? Sí, lo que nos ayuda la inteligencia artificial es en lo que has dicho vos, Maggie. Él puede manejar volúmenes de datos que nosotros los seres humanos no podemos. No somos capaces de hacerlo
con un análisis tan certero. Te doy un ejemplo. Los abogados lo usan para jurisprudencia. La jurisprudencia significan los antecedentes de un caso similar. O imagínate que eso lleva 2 semanas, tener mucha gente involucrada. Eso la inteligencia artificial ahora hace un examen mucho más rápido, en 1 hora o 2 horas, y analiza muchos más datos. El riesgo que hay es que esos datos tienen que estar bien hechos y no tienen que tener sesgos. Eso sí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si el producto queremos hacer búsqueda de personal, pero ese producto, esa inteligencia artificial fue entrenada con sesgos, la inteligencia artificial nos va a otorgar siempre perfiles de un determinado sesgo, de una determinada característica. Entonces hay que tener mucho cuidado de que la inteligencia artificial que fue entrenada por seres humanos no tenga un buen análisis de datos, que sea seguro y preciso. Por eso nunca va a reemplazar, por lo menos ahora, hasta ahora no va a reemplazar al ser humano, y uno siempre es el que tiene que estar teniendo cuidado de validar bien esos datos. Ese es un tema fundamental. De acuerdo. Entonces, lo que estoy entendiendo también es justamente de lo que nos dice, bueno, el contexto es todo, ¿no? Pero ese contexto también se enseña, ¿no? También no le podemos preguntar así abiertamente a cualquier inteligencia artificial, sino que lo que estoy entendiendo es que nos dice, bueno, puedes configurar tu propia inteligencia artificial con tu propio chat, con todo este contexto, ¿no? Para poder reducir un riesgo de pronto que te dé algunas hipótesis que no estén alineadas a lo que estamos buscando, pero aún así pues hay que tener una intervención humana para estar continuamente validando esto que nos está entregando la IA y que nos puede acelerar. Pero ahí, Mario, el otro día yo estaba en un foro que nos planteaban, que evidentemente la inteligencia artificial pues está acelerando, sí, todos estos procesos, y alguien planteaba que la complejidad se había reducido o que casi pues prácticamente la complejidad había desaparecido con el uso de la inteligencia artificial. No sé vos qué opinás. Yo creo que en el proceso de descubrimiento de productos y servicios, de soluciones, esa complejidad sigue estando allí, sigue estando para mí muy alta, ¿no? Encontrar realmente cuál es la necesidad del usuario, pueda que se acelere con estas herramientas, pero yo sigo viendo que es un proceso que sigue siendo complejo, porque hay muchas variables allí que inciden y que hoy en día al menos no creo que se pueda automatizar allí completamente. No sé vos cómo ves el tema de la complejidad en este proceso. Sí, por ejemplo, el desarrollo del software, si bien se ha acelerado, todavía no hay nada perfecto, ni tampoco que se acerque a un 70% de que lo puedan hacer solo. Eso no, eso todavía necesitamos al ser humano, al desarrollador, el cual tiene que validar los resultados, tiene que revisar el desarrollo, porque sigue siendo complejo, no es algo simple. Entonces, querer decir que ahora con la IA todo se ha simplificado, no. Yo para mí también no estoy de acuerdo. Desde el discovery al desarrollo o a la puesta en marcha, siempre hay muchas variables. De hecho, ahora con ciberseguridad hay que tener más cuidado todavía y se le agrega una variable más de complejidad. Ahora hay muchos temas de hackeos, entonces no es que la IA se va a encargar de todo, va a considerar todo lo de ciberseguridad de infraestructura y listo. Una sola persona desarrolla el código de la empresa, no creo eso. Ya, con lo que dices, y es súper importante para todos los que nos escuchan, es que te desarrolla una experiencia del cliente, pero al final del día necesitas construir alrededor de todo ello una arquitectura empresarial, un tema de seguridad, un tema legal, de compliance, regulatorios, etcétera. O sea, igual para la acotación, creas sí una experiencia del cliente, pero debes acompañarla, la parte humana, de todos aquellos factores que enriquece esa solución para que tenga ese cumplimiento, ¿no? Y ahorita que sea una aplicación segura. Y con base en ese contexto, Mario, ¿cómo consideras que esos equipos multidisciplinarios deberían de trabajar alrededor de esa solución? A lo mejor tienes un equipo de 5 o 10 personas, el número que se decida. La IA como apoyo te va a ayudar a crear una solución, pero ¿en qué momento esos equipos multidisciplinarios tienen que entrar a completar esa solución con todas esas aristas que mencionábamos hace un momentito? Bueno, te cuento un caso real. Yo tengo un amigo que es desarrollador frontend y él está trabajando para una empresa donde lo contrataron para hacer una migración de un software legacy a uno nuevo. Pasaban los meses y él seguía haciendo arreglos comunes y la migración estaba ahí. Hasta que un día le habló con el CEO de la empresa, una empresa pequeña, y le dijo, ¿por qué no probamos
con una herramienta de inteligencia artificial para ver si podemos mejorar la aplicación, que no estamos haciendo nada. Probaron 3 semanas y él lo que me dijo es, sí, mejora, es cierto. Yo trabajo medio día en la migración y hemos hecho avances que a lo mejor necesitábamos 2 desarrolladores. Pero igual, me dijo, hay que validar los casos de prueba, hay que automatizar casos de prueba, hay que validar el código, porque hay veces que el código queda ilegible. Parece que, claro, obviamente lo hizo una máquina, y eso no va a ser entendible ni poder ser manejable o de mantenimiento por un ser humano. Entonces, hoy por hoy todavía no hay herramientas que permitan que el desarrollo se haga solo y nos olvidemos del testing, o que nos olvidemos de las buenas prácticas de código, o de analizar si hace falta en refactor y en otras buenas prácticas. Entonces, después que uno hace el desarrollo, interviene el ser humano validando. Después que uno le pide los casos de prueba, un analista QA, el analista QA tiene que revisar. Y tiene que revisar si no le faltó alguna regla de negocio que al ser humano a lo mejor se olvidó de escribirla. Y la inteligencia artificial lo hace literal. Yo le pido esto y él me lo hace. Si el ser humano se olvidó de escribir una regla de negocio, un requerimiento, la IA no lo va a dar, no lee la mente y no hace magia. La otra vez estaba yo viendo un curso sobre inteligencia artificial y justamente decía que el valor que le da el humano es lo que potencia la inteligencia artificial. O sea, no la vamos a usar para responder preguntas y listo, ¿no? O no la vamos a usar para resolver reportes y listo, sino que nosotros debemos de proveerle de la información correcta y proveerle de análisis muy particular que solamente el ser humano puede hacer en conexiones con su background, con su contexto, lo que quieras. Todo eso me parece que es muy importante que los nuevos roles también vayan orientándose a tener nuevos conocimientos que ayuden a gestionar tanta cantidad de información. La inteligencia artificial es como abrir una puerta a una caja de Pandora. Muchas cosas, muchas variantes. Hay un mundo dentro de lo que nos ofrece la inteligencia artificial. ¿Cómo cambian los roles con la inteligencia artificial y qué es lo que debe prever cualquier persona en cualquier rol? Sobre todo hablando del discovery del producto, un product manager, un product owner, ¿qué debe de tener en su nuevo skill set para entender cómo usar la inteligencia artificial? Porque esto ya se quedó. O sea, ya todas las organizaciones llegan y te dicen, tienes que meter inteligencia artificial. ¿Cómo? No lo sé, pero tienes que hacerlo. ¿Cómo lo haces? ¿Qué debes de tener en tu skill set para poder decir, ya lo puedo usar de una manera correcta y no nada más lo uso para consultar? Bueno, ahí volvemos al tema del contexto. Las personas que tienen contexto son las personas que más le van a sacar provecho a la inteligencia artificial. Es un asistente inteligente. Él no te va a recomendar hacer una investigación de mercado en Centroamérica si vos previamente no le dijiste que tu producto es para Centroamérica. Esa parte no la maneja. Yo el otro día hablaba con una colega y le dije de un libro de liderazgo intencional. Pero esta persona no leyó ese libro. Entonces, para ella, lo que yo le trataba de ayudar no le servía. Y la inteligencia artificial, le dije, mirá la actividad que me hizo basado en este libro, y le di como fuente de conocimiento un video. Ella tampoco lo había visto. Entonces, el skill set para mí que no debemos olvidarnos es el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico que todo profesional debe tener. Y a su vez, si uno, por ejemplo, me pasó el año pasado, que yo estaba ayudando a un grupo de product managers, y ellos no sabían valor de negocio. La inteligencia artificial no le va a decir cuál es el valor de negocio. Eso forma parte del skill set de un product manager. Uno tiene que saber cuál es el valor de negocio de una iniciativa. No puede pedírselo a la IA. La IA no sabe el segmento de mercado, no sabe la propuesta de valor, no sabe los costos, porque, por ejemplo, el tema de costos. Todo product owner, product manager debería saber cuánto le cuesta al equipo de desarrollo, 5 o 10 personas, como decía Ramón, y qué plataformas usa la empresa. Porque la IA no sabe en qué empresa está trabajando este product owner, product manager. Entonces, el skill set que deberíamos tener todos es pensamiento crítico, hacer un buen análisis de datos, y también las habilidades blandas, que no sé por qué se llaman blandas, sino que deberían ser normales de cada persona, generarlas, potenciarlas. Uno debe seguir hablando con los clientes finales, uno debe seguirle pidiendo el feedback a los demás compañeros, a los demás roles que trabajan en el equipo. Ok, Mario, y en esa experiencia que has logrado allí obtener nos contabas allí de un caso con una startup, ¿cómo definirías como ese marco, vamos a llamarlo marco de trabajo, ese marco de trabajo para incorporar esas herramientas? Ya hablamos del skill set
que debe tener allí esa persona que lidere esto. Cuéntanos un poquito cómo debería ser ese marco de trabajo y cuéntanos también de qué herramientas pues como ir incorporando para ir logrando pues avanzar en este descubrimiento de estas soluciones. Bueno, el caso de la startup, por ejemplo, hace un mes conversé con el CEO de una startup de Colombia y él me decía que ellos habían incorporado las herramientas estas de Vibe Coding, que las startups tienen un problema de financiamiento. Ellas no tienen recursos como una empresa grande para tener 10, 20, 50 desarrolladores. Ellos necesitan utilizar estas herramientas de Vibe Coding para hacer prototipos. Entonces hay varias herramientas que permiten en una hora, un par de horas, hacer un prototipo y con ese prototipo ellos ir, por decir algo, a pedir dinero a un inversionista que ahora, además del modelo de negocio, les pide un prototipo. Yo quiero que me muestres qué va a hacer. Antes había que pasar un mes haciendo un desarrollo, invirtiendo un dinero que las startups no tenían. Ahora eso se hace mucho más rápido. Entonces la inteligencia artificial desde el inicio participa en una startup sobre todo de ayudar con los prototipos, ayudar para hacer un modelo de negocio, ayudar para hacer diseños en UX. Hay muchas herramientas que le permiten, sobre todo a las startups, creo que ellas son las que más provecho le están sacando. Yo he visto muchas que aceleran todo el desarrollo, la validación del producto final rápidamente y consiguen hasta inclusive pivotear idea de negocio si lo ven que no tiene tracción. El análisis de datos que hablábamos, ahora se puede también, hay herramientas nuevas de inteligencia artificial dedicadas a finanzas solamente. Y cuando se dedican a finanzas, lo que te permiten es decir, bueno, este es el forecasting de dinero, esto es la cantidad de dinero que te queda en tanto tiempo, y todo eso, que una startup no tiene dinero para contratar a un financista, lo hace la inteligencia artificial en cada etapa del discovery, del desarrollo, la validación e inclusive para armar un business case. En todo eso la herramienta de inteligencia artificial nos ayuda. Es un asistente inteligente que paso a paso uno le va sirviendo para ayudarlo, sin dejar al ser humano, que es el que tiene la idea de negocio y es el que debería, como decía Maggie recién, tener en su skill set, hacer una investigación de mercado, saber eso. Eso forma parte de uno como profesional. De acuerdo. Ahí yo escuchaba hace poco también que alguien decía que estamos muy cerca de que aparezca el primer unicornio, que es una startup que alcance una valoración de más de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Estamos muy cerca de que aparezca el primer unicornio de una sola persona, ¿no? Entonces, con lo que nos cuenta Mario, pues sí, se reducen los tiempos, pero también se reducen el número de personas que se necesitan para lograr todo esto. Eso, evidentemente, para las startups, para los emprendedores, pues es una noticia muy buena, ¿verdad? Pero por otro lado, estamos viendo también un desplazamiento de las personas. ¿Cómo balancear allí un poco esto que ya es una realidad, ¿verdad? Para seguir siendo relevantes y competitivos como profesionales en esta industria. Es una industria que está en evolución, que tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender de todas estas herramientas. ¿Y qué recomendarías tú para esos profesionales de hoy que están en este mundo de descubrimiento y desarrollo de soluciones tecnológicas para que se mantengan relevantes? Bueno, yo ahora estoy en un grupo justo de WhatsApp de profesionales de IT, desempleados, y es una realidad que se necesitan menos personas. JP Morgan dijo que solamente en el futuro, en el breve futuro, van a hacer falta 3 días de trabajo, porque el trabajo el resto de los días lo va a hacer la inteligencia artificial. Y eso se plantea un reto porque si las startups se emplea una persona o 2 o 3, ¿dónde van a estar las otras personas? Eso por un lado. La solución que proponen algunos se llama UBI, que es Universal Basic Income. Eso se ha tratado de probar en varios países, Suiza, Canadá y otros países más. No ha dado muchos resultados. Es algo que Elon Musk dice, que las grandes empresas deberían pagarle a la gente, entre comillas, por no hacer nada, porque no hay trabajo. En cuanto a los profesionales, hay un concepto que me gusta que se llama Perpetual Learner, que uno debería ser una persona que está aprendiendo continuamente. Y les doy algo que me pasó ayer, que ingresé a una herramienta de inteligencia artificial con una clienta que le estaba dando el servicio de un taller y ya había modificado las funcionalidades. Y ayer a la noche, esa misma herramienta de inteligencia artificial que tiene mi email, me dijo, bueno, estos son los AI Drops, que son como gotas de inteligencia artificial que le he agregado nuevas funcionalidades al producto que vos usás. Ella sabe que yo lo uso, entonces le agregó 3 funcionalidades en una semana. Entonces, la forma de mantenerse actualizado ahora es sí o sí, uno tiene que estar todo el día mirándola en la medida que lo pueda. Las personas obviamente están trabajando 9, 10 horas,
pero pasa que ya de una semana a otra sacan nuevas funcionalidades, lo que funcionaba más o menos ahora funciona bien, y luego mejor, y luego mejor. Entonces, los profesionales, sobre todo los de tecnología, que somos los más afectados, deberíamos estar constantemente revisando videos de YouTube, revisando LinkedIn, por ejemplo, que siempre hay publicaciones muy buenas de personas que son expertos. Caso contrario, uno puede quedar obsoleto, lo que antes eran años, ahora en meses. Y justo ahorita que mencionabas este tema que menciona el tema de la inteligencia artificial y el tema del humano, en algunos temas de esto, ya se menciona que esto obviamente va a revolucionar el mundo porque tiene que existir un tema de reskilling, ¿no? Es decir, ya no vas a ocupar necesariamente a la misma cantidad de personas ni con el mismo nivel de conocimiento. No es que las dejes de necesitar, solo que las ocupas en menor medida y entonces en el mundo va a existir un movimiento que es reskilling, es decir, en donde sí vas a ocupar ahora a esas personas. Entonces, eso todavía no se entiende bien cómo por dónde va a ir, pero ya hay ideas, ¿no? Donde sí vas a ocupar a la parte humana y es en donde va a costar bastante trabajo entender cómo es que nos vamos a reorganizar como sociedad, porque muchas cosas sí la hace la inteligencia artificial, pero no lo hace todo. Realmente la inteligencia artificial te va a ir ayudando, ¿no? Y es como la historia, o sea, si nos fuéramos 200, 300 años, como la tecnología ha ido evolucionando, te ha ayudado a mejorar, pero al final del día el ser humano se sigue ocupando, sigues teniendo otro tipo de funciones en donde tu trabajo es valioso y aporta a la sociedad. Solo es como entender, ¿no? Que nos estamos viendo tal vez ahora a un nivel muy acelerado en comparación con hace montones de años, pero al final del día tiene que surgir. Y de algo de lo que mencionabas también súper importante es como las startups pueden competir por financiamiento de una manera mejor utilizando la inteligencia artificial, porque si recordamos hace años lo que pasaba con el boom, ¿no? De las .com en Silicon Valley, donde tiraban muchas buenas ideas y les llegaba el dinero de financiamiento y prácticamente era un fondo perdido, porque realmente hoy podemos conocer muchas empresas que son exitosas, pero seguramente hay más del 90% que no lo fueron, ¿no? Porque la apostaron a un fondo perdido donde no sonaba buena idea, pero no tenían más que una buena idea. En este contexto, para ti, ¿cuáles consideras que serán los pasos en donde tú como una startup o el que estás fundando esta organización puedes apoyarte de la inteligencia artificial y qué pasos recomiendas, por ejemplo, para sacar el mayor provecho para que tú logres crear un modelo, un prototipo, un modelo de financiación, etcétera, para que obviamente tengas mayor probabilidad de recibir ese financiamiento y ese apoyo? Sí, ahora lo que se están apoyando muchísimas startups es en tener 1 o 2 desarrolladores máximo y con la herramienta de inteligencia artificial no solamente construyen el prototipo y una vez que está el prototipo listo, ellos le agregan la parte de front-end, back-end, de arquitectura, porque hasta hace poco había muchas de estas herramientas de inteligencia artificial que hacían el front-end. Entonces eran un prototipo vacío. Y después los desarrolladores, ellos tenían que meter el código y darle robustez a las aplicaciones. Eso ahora ya se ha estado pasando porque ya hay aplicaciones que hacen, estas herramientas hacen el front-end y el back-end, y hacen la base de datos, y hacen hasta pruebas. Me pasó con un colega que es analista QA, y cuando fue a la entrevista le dijeron, ¿vos sabés utilizar la inteligencia artificial para hacer casos de prueba en esta herramienta que nosotros utilizamos para hacer desarrollo? Y él mismo me comentó que lo habían contratado para 3 meses, y al mes ya habían terminado el trabajo. Eso es lo que te hace la inteligencia artificial. Se pasaron a uno. Y no, afortunadamente para él, sigue trabajando, pero cambiaron el alcance, pueden hacer más cosas, pero él mismo se dio cuenta que estamos en noviembre, el contrato de él vence el 31 de diciembre y ya, si lo dejaran ir es lo mismo. Entonces las startups donde se benefician mucho es que ellos tienen poco dinero, no pueden contratar gran cantidad de profesionales y se pueden dar el lujo de hacer muchas pruebas rápidamente, pivotear las ideas gracias a estas herramientas de inteligencia artificial. Y a su vez ahora, antes era un Excel donde uno decía, bueno, voy a vender 100.000 unidades. Pero ahora, con la inteligencia artificial, hay herramientas que se dedican más a la parte de finanzas. Uno puede decir, este precio, hacer análisis que el ser humano se demora más tiempo. Hacer escenarios, se llama, en finanzas. Tenés el escenario 1, el 2 y el 3. Y son datos que yo, ser humano, me voy a demorar 2 semanas en hacerlo, ahora la IA lo hace en 1 hora. Entonces, para las startups es fundamental la inteligencia artificial. Eso es un unicornio que hablaba Alex recién. Se decía que en el futuro las empresas van a ser de 1 o 2 personas, máximo 3. Es increíble esa parte. Y sobre todo considerando 1 o 2 personas que tienen ese conocimiento de inteligencia artificial y por eso es importante conocer qué debes de cambiar dentro de tu mismo rol, ¿no? ¿Qué experimentos o qué es lo que la IA sí hace
Lo que sí puede hacer cuando hablamos de integrarla a una organización y sobre todo por el tema de Discovery, ¿qué es lo que no puede hacer? La IA lo que puede hacer es, en la parte de Discovery, es acelerar los prototipos. Los prototipos funcionales, yo he hecho prototipos en menos de una hora, en diferentes herramientas de inteligencia artificial. Lo que la IA hace es toma unos diseños hechos en una herramienta, los exportas para trabajarlos en otro, que fueran como mockup de páginas web, de la parte mobile, el mobile y parte web. Todo eso te lo puede hacer rápidamente, involucrando mucho menos personas y mucho menos tiempo. Lo que no puede hacer es crear una idea de negocio solo, que eso todavía se le ocurre al ser humano, porque para mí todavía no tiene creatividad. Todavía es un asistente inteligente, pero que nosotros, el ser humano, le dice lo que tiene que ir haciendo. No va a ser un Pro Discovery por sí solo. Eso no. No hay una herramienta de inteligencia que haga Pro Discovery de una idea. No, eso no lo hace. Hay agentes ahora que sí, los agentes lo que están tratando de hacer es ser un poco más autónomos, pero todavía dependen del entrenamiento que se los dio el ser humano. Así que yo no creo que por ahora lleguemos a esa superinteligencia de la inteligencia artificial que dicen que en un futuro sí va a poder hacer, digamos, lo mismo que haría un ser humano, pero de eso creo que todavía estamos lejos. Ok, bueno, yo era recogiendo varios de los aprendizajes que estamos descubriendo aquí y retomando también un poco lo que hemos conversado aquí entre todos. Bueno, son herramientas que nos van a aumentar, nos van a potencializar. Hay que tener unos conocimientos base, como dice Margarita, o sea, no es que llegues ahí a preguntarle y cualquier cosa y que vas a poder descubrir el producto o construir una solución, ¿verdad? Como por arte de magia tienes que tener un contexto, también decíamos de importancia de darle ese contexto a la herramienta. Pero Mario, también aprendemos mucho de los casos en los que no funcionó tan bien. Entonces allí, en esa experiencia tuya, Mario, cuéntanos hasta donde la confidencialidad lo permita y sin decir nombres, ¿verdad? Casos de aplicación que hayas visto en los que no funcionó tan bien, porque de eso aprendemos muchísimo, ¿no? De esos casos en los que tal vez no salió muy bien y para que nuestros oyentes también se lleven como esas lecciones aprendidas donde no se funcionó como se esperaba. Bueno, donde no funciona bien la inteligencia artificial es cuando uno no hace lo que decía Ramón, no hace ese reskilling de la gente. Si uno no le enseña a la gente la inteligencia artificial, las personas no la van a saber usar. Yo tengo el caso de una consultora que ellos están con una herramienta de inteligencia artificial de una marca específica y están persiguiendo a sus profesionales para que mejoren la productividad, porque están pagando la licencia por cada profesional y eso no funciona así. La inteligencia artificial es difícil medirle la productividad, cómo le aumentó la productividad a las personas. Está bien, uno puede decir, bueno, hacen más tareas en menos tiempo o en el mismo tiempo, pero eso no hay magia. Entonces, casos que han ocurrido de mala aplicación de la inteligencia artificial fue en una empresa donde las personas, de forma arbitraria, le pidieron a la inteligencia artificial que hiciera un desarrollo y lo pasaron a producción. Y se cayó. Es una empresa multinacional lo hizo. Otro caso famoso fue que la inteligencia artificial, hay un término que se llama alucinar. En verdad no es que alucina, en verdad es que toma fuentes que no son confiables. Alucinar tiene un mal término, pero es eso. Entonces, si las personas no tienen la capacidad del pensamiento crítico de vuelta de analizar el resultado, ahí no sirve la inteligencia artificial. Si la persona no tiene contexto, la puede utilizar, la inteligencia artificial puede o fácilmente no va a funcionar ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Hay que ver que las fuentes sean, término que se usa mucho ahora, curadas, que sean fuentes confiables de conocimiento. Si no, la inteligencia artificial tampoco va a dar resultados. Yo conozco un banco el cual sí adoptó también un modelo de inteligencia artificial y ellos, ¿cómo se llama? Tratan de, primero le dieron las herramientas a la gente, les dieron cursos y a esos que le dieron cursos ellos mismos se dieron cuenta que esos la utilizan mejor. A otro resto lo dejaron solo como, bueno, ustedes tienen que aprender por sí solos y al no haber ese reskilling no les funcionó. Entonces, la inteligencia artificial funciona bien siempre y cuando a la gente se la capacite y se le enseñe para qué va a hacer esto. Si es un product owner, te puedo dar herramientas para hacer prototipos, pero vos tenés que saber que esta herramienta es para prototipos, no es para hacer casos de negocio, por ejemplo. De acuerdo. Y ya como para ir empezando a cerrar este capítulo, Mario, bueno, podríamos quedarnos aquí hablando muy extensamente contigo, ¿verdad? Pero para que la gente se lleve
algo valioso también. Creo que es importante que nos des como recomendaciones. Si hay una compañía o tal vez un equipo que quiera arrancar con incorporar estas herramientas dentro de su proceso de descubrimiento de soluciones, ¿qué recomendaciones les darías a ese equipo, a esa organización que quiere empezar? ¿Por dónde empezar? Tal vez, bueno, tú manejas también muchas fuentes de información. ¿Qué fuentes de información? ¿Dónde consultar? Tal vez un libro o tal vez otra fuente de información que sea relevante para estas compañías o equipos que están empezando en ese camino. ¿Qué les recomendarías? Si quieren empezar con el Product Discovery usando la inteligencia artificial, deberían, retomando lo que dijo Maggie, tener el skillset de las personas. Tener que saber, por ejemplo, que hay diferentes técnicas y para qué sirve cada una. Design Thinking te puede resolver problemas. Lean Inception te sirve para hacer un Product Discovery. Hay otras herramientas de Product Discovery. ¿Qué métricas le vamos a asociar o qué queremos obtener de este producto? ¿Para qué segmento de clientes va a ser? Ver, a lo mejor, definir un modelo de negocio de lo que queremos obtener. Y en base a eso ver la rentabilidad. Las fuentes de conocimiento tienen que ser siempre confiables. Hay una herramienta de inteligencia artificial que yo siempre recomiendo que es para investigación. Entonces, cada herramienta sirve para algo, tiene un propósito. Las personas tienen que tener un conocimiento, tienen que ser ojalá expertas en hacer Product Discovery. Con la metodología tradicional sin la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial van a mejorar, hacer una investigación de mercado de semana, la van a hacer en horas. En vez de analizar datos de 50 clientes, pueden hacerlo de 500. Para eso sí les va a servir. Pero ellos tienen que sí o sí todavía, afortunadamente, digamos, ser parte de este Product Discovery. No se pueden salir y dejarlo libremente a la inteligencia artificial, quiero el Product Discovery y tal. La inteligencia artificial es un asistente inteligente. Nos ayuda, sí, en la medida que nosotros sepamos darle el contexto. Y eso depende de la experiencia de la organización. Hay muchas organizaciones que no hacían Product Discovery, acá en Chile por lo menos, y siempre me decían lo mismo, no tenemos tiempo, Mario. Bueno, ahora esa excusa de no tenemos tiempo no va más, porque con inteligencia artificial sí hay tiempo, porque un prototipo llevaba un mes y ahora ese prototipo lleva horas. Muy bien, Mario, pues muchas gracias por todos esos consejos, las recomendaciones que nos das. Vamos a compartir tus redes sociales, ¿en qué red social te mantienes más activo? Vamos a compartir tu LinkedIn, no sé qué otra red social manejes para que te contacten tal vez después y sigan aprendiendo allí de todo esto. Lo que más uso es LinkedIn. Ese es donde más estoy activo. Ok, entonces vamos a compartir por aquí tu LinkedIn. Recuerden a los que nos están escuchando también suscribirse, seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en todas las plataformas de streaming. Vamos a continuar con estos aprendizajes. Esperamos tener muchos más invitados para ir complementando esta temporada de la inteligencia artificial. A Mario, agradecerles por todo su conocimiento que nos ha compartido el día de hoy. Esperamos que se hayan llevado muchos aprendizajes. Maggie, Ramón, no sé, ¿algo más que quieran aportar? Pues agradecerte el tiempo, Mario, e invitar a todas las personas que nos siguen a darle clic a la campanita para estar atentos a los próximos podcasts y que bueno, entender que la inteligencia artificial vino para quedarse y revolucionar al mundo y qué mejor que ahorita que estamos en una etapa de adopción, yo creo a nivel mundial, de entendimiento, del discovery propiamente de todo esto, pues estar a la vanguardia y entender cómo se va a mover todo el tema del mercado y la propia sociedad. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por dejarme participar en este gran podcast. Ok, muchas gracias. Chao, chao. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.